Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1151 del manga, capítulo titulado Ya basta, lo he entendido, el cual comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con Kashi intentando detener mediante las palabras a sus capitanes demonizados, palabras que no sirven de nada al el poder de Im afectarles tanto como para Dory y Brogy decir que el guerrero que una vez admiraron se ha vuelto viejo y débil, así que es hora de retirarle por la fuerza. Así se convertirán en los reyes del BAF, demostrando que no hay necesidad de que haya un dios del BAF, y que así crearán una era definida por su crueldad y poder. Palabras que los Dory y Brogy normales nunca jamás dirían, demostrando que el poder de Im ha destruido su orgullo como guerreros. Tras ver cómo buscando salvar a Kashi, otro gigante más es demonizado por Im, aquellos que todavía no lo han sido deciden que retirarse por ahora es la mejor decisión que pueden tomar, más aún cuando acaban de ser informados de que el enemigo ha conseguido derrotar a Chopper Yavin, información que le llega a Ripley y que naturalmente le preocupa, mientras que decidida sigue dirigiéndose hacia donde su hijo está para intentar salvarle. Y hablando de Colon, Oda nos mueve muy brevemente con los niños para ver cómo han comenzado a temer a los demonios, lo que a Killingham le viene muy bien al mediante su poder comenzar a materializarlos, mientras que a su vez pone en pie a aquellos miedos materializados que ya habían sido derrotados, comentando que con Im junto a ellos no hay razones para contenerse. Momento en el que Oda nos muestra la forma híbrida de Killingham, que básicamente le convierte en un centauro, viendo así por primera vez su rostro humano. Para terminar con lo que está ocurriendo en el mundo del sol en este capítulo, primero vemos a los Mugiwaras, pero especialmente a Usopp, lamentar y sufrir lo que está ocurriendo ahora mismo en el país. Segundo, a los padres de los niños, entre ellos la madre que uno de ellos temía y que fue materializada como pesadilla por Killingham, estar muy cerca de los niños pero viéndose incapaces de salvarles por los poderes de Somers. Y tercero y último, a Im decir que van a seguir con esta ofensiva hasta romper el corazón del BAF, añadiendo que este país hubiese sido subyugado hace años si no hubiese sido por el miserable fracaso de Harald. Cambiando completamente de lugar es como nos movemos al inframundo, más concretamente hacia su cielo, desde el cual tanto Chopper Yavin como Chopper están cayendo, el primero sin mucha capacidad de reaccionar y el segundo intentando salvarle, lo que acaba logrando al adelantarle en la caída y activar su Ward Point para amortiguar tanto su propia caída como la de Yavin. Caída de la que Luffy, sin saber cómo, aunque yo asumo que por haki de observación, se da cuenta, siendo el único que también parece haberlo sentido, aunque en menor medida, Loki, dándose cuenta también de que junto a Chopper hay alguien más y que está malherido, decidiendo a raíz de eso ir a buscarles rápidamente. Quedándose así casi a solas Loki, siendo los únicos que se han quedado junto a él Garth y Goldberg, a los cuales intenta ganarse para que le liberen pero sin ningún tipo de éxito, cuando de repente el amiguito misterioso de Loki llama a este vía Dendenmushi, diciéndole rápidamente Loki que justo ahora no puede hablar, a lo que su amigo le responde con que será solo un momento, pasando a contarle que probablemente no le vaya a poder volver a llamar en un tiempo. Al principio hablar con él le daba miedo, pero con el tiempo sus conversaciones se convirtieron en un consuelo, así que quería darle las gracias por todo, no sin antes intentar tranquilizarle diciendo que no hace falta que se preocupe, que está bien. Intento que se queda solo en eso, puesto que Loki queda muy preocupado por esta persona. Preocupación que evita mostrar frente a Garth y Goldberg al ya tener suficiente con que se hayan enterado de que hay alguien con quien tiene una amistad. Llegando a la recta final del capítulo, vemos como el grupo que se había ido en busca de Chopper ya está de vuelta, pidiéndole rápidamente a Garth que atenda a Chopper Yavin, alegrándose mucho Luffy de que alguien como él sea tan querido por todos en el BAF,
quedándose el capitán de los Mugiwaras completamente sorprendido al revelarle que era miembro de los piratas de Roger y de los más fuertes, el tercero probablemente, lo que ofende tanto a Yavin como para, sacando fuerzas de donde no las tiene, corregirles diciéndoles que era el segundo más fuerte. Vaya, ¿a qué me suena esto? Y con Chopper comenzando a explicarles lo que está ocurriendo en el mundo del sol, pero viéndose interrumpido por un tremendo Haki del Rey que activa las alarmas en todos ellos, que les hace ponerse completamente serios, tomar la decisión de ir al mundo del sol, y que lleva a Loki a decir que parece que al final sí que van a necesitar su ayuda, es como termina este capítulo. Final muy intenso y muy doloroso, puesto que justo Oda lo ha hecho evidentemente queriendo en la semana que le toca descansar, es decir, nos vamos a tragar este cliffhanger durante al menos 2 semanas, pero bueno, al menos sí que tiene pinta de que Luffy e Im se van a encontrar y que sí que van a haber enfrentamientos realmente serios. Evidentemente yo todavía creo que no vamos a ver a Im dándolo absolutamente todo contra Luffy, básicamente porque no tendría gracia que no ocultase absolutamente nada para su enfrentamiento de verdad, el que asumo que veremos en Mariejoa en un futuro, pero igualmente el simple hecho de que Oda nos ha dado a entender que al menos Luffy sí que se va a presentar en el mundo del sol y muy probablemente frente a Im, pues yo con eso ya quedo lo suficientemente satisfecho, la verdad, con mucho hype por ver cómo llega ese momento, y ya no solo, de hecho diría que no por ver cómo de fuerte es cada uno o cuál es la diferencia de poder que puede haber entre uno y otro y por ver las habilidades de Im, aunque evidentemente un poco de curiosidad también sí que tengo, sino que más bien sobre todo por ver cómo van a interactuar entre ellos. Es algo que me llama muchísimo la atención, cómo Luffy se va a comportar con respecto a Im, cómo le va a hablar y cómo Im también va a actuar frente a Luffy con lo que ya sabe y con lo que quizás no sabe tanto o no se espera tanto como un potente Haki del Rey que le pueda hacer recordar al de Joy Boy y básicamente se le haga tener recuerdos de Vietnam, básicamente. No lo sé, pero desde luego que me hace tener mucho hype por los próximos capítulos. Fuera de lo ya mencionado, sinceramente el capítulo no da para hablar mucho más o para comentar mucho más. Al fin y al cabo es claramente un capítulo de transición de lo que hemos estado viendo en los anteriores capítulos a lo que vamos a ver en los próximos capítulos. Igualmente yo tengo que decir que a mí me ha gustado más que el anterior capítulo, pero bueno, eso tampoco es que sea especialmente importante. Igualmente también digo que alguna que otra cosilla sí que hay de lo que hablar, como por ejemplo el hecho de que Luffy sigue obsesionado con el tema de Shanks, como cuando se ha enterado que Chopper Yavin pertenecía a los piratas de Roger, mientras otros hablaban más en relación a lo de la fuerza o simplemente al mero hecho de haber sido una cama de Roger, como Luffy se ha centrado mayormente en ¡oh! Conoce a Shanks, es decir, se le ve como que tiene muchas ganas de reencontrarse. Que a ver, es Luffy, es evidente, ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, pero a mí me está dando la impresión de que Oda está siendo mucho más insistente con este tema muy últimamente que lo que era antes. Así que una de dos, o está muy cerca de ocurrir ese reencuentro, o está muy cerca de ocurrir algo que evite ese reencuentro. Así que veremos por cuál camino acaba yéndose Oda. Otros temas de los que podemos hablar un poco es acerca de Killingham. Como hemos visto que en el manga ponía, en el capítulo ponía, que esta forma de centauro era su forma híbrida. Y esto a mí, como ya comenté en la reacción, me hizo pensar en que tiene más pinta de que es una forma híbrida de la manera en la que Marco la tenía.
Es decir, no una forma híbrida base como entendemos en la mayoría de las Zoan, sino una forma híbrida que ha sido alcanzada por el despertar y que le permite no tener solo una única forma híbrida, sino que le permite tener varias de ellas, y simplemente el centauro es una que ha elegido para ese momento. Igualmente tengo que decir que me gusta bastante el diseño de Killingham. No me lo esperaba para nada así, puesto que cuando está en animal completo como que parece mucho más relajado y como dormido, aunque muy probablemente tenga relación con su poder, pero verle ahora como mucho más animado, como alguien, digamos, mucho más asertivo, la verdad es que me ha molado bastante, y simplemente el diseño como tal me flipa. El pelo con los colmillos, con los dientes un poco en forma de colmillo, la verdad es que es como una combinación muy, muy top. Pero bueno, fuera de esto también está el tema un poquito de Loki, como tiene pinta de que cada vez va a ser más el héroe del buff. Es que hasta Im ha hablado de Harald, es decir, ya sabíamos que Harald no era trigo limpio, pero en el momento en el que hasta un personaje como Im habla de Harald como un aliado, en el momento en el que los gigantes se enteren, es que la percepción que van a tener de Loki va a cambiar por completo. A ver, es cierto que tampoco va a quitar todas las cosas que ha hecho en el pasado, que no han sido muy agradables para ciertos personajes, pero sí que su fama yo creo que sí que debería de cambiar bastante, ya no solo por lo que vaya a hacer en el presente, sino precisamente por lo que hizo en el pasado, que fue básicamente salvar a todos los gigantes. Y por último, también en relación a Loki, hay que hablar, por supuesto, de la amistad que Oda nos ha vuelto a mostrar en este capítulo que tiene con Mosa. Mosa, por cierto, no se sabe si es el nombre de ese personaje o si puede ser el apodo que Loki usa para referirse a este personaje. Igualmente, yo a partir de ahora me referiré a este personaje como Mosa para no tener que estar repitiendo constantemente este personaje. Algo interesante que han dicho algunas personas japonesas hace poco tiempo es que su manera de comunicarse es más típica de una mujer que de un hombre, en japonés me refiero, evidentemente. Por lo tanto, aunque esto no sea definitorio, aunque no haga que Mosa sea una mujer al 100%, sí que hace que sea más probable que sea una mujer a que sea un hombre. Lo cual a mí me jode un poco, puesto que lo que yo había pensado es que dos personajes que en su momento no me parecían tan locos que llegasen a ser los que estaban hablando con Loki fuesen o eran Urouge y Enel, o Enel, mejor dicho, ya que me parecía una muy buena manera, la verdad, de volver a reintroducirles en la historia. Enel lo vería más complicado porque al fin y al cabo no siento que sea un personaje que tan sí o sí debería de volver a la historia, aunque personalmente sí que creo que debería de volver, sobre todo por su mini historia en la que se va al espacio. Pero Urouge sí que creo que es un personaje que sí o sí debe de volver a aparecer, viendo el trato que Oda ha estado dando a los supernovas de la peor generación en el Nuevo Mundo. Así que creía bastante en que Mosa pudiese ser Urouge. Pero si es una mujer, pues evidentemente esta posibilidad queda completamente descartada. Y de hecho creo también que se reducen las posibilidades de que sea Urouge en el momento en el que Oda nos menciona como que realmente va a tener problemas para volver a contactar con Loki en un periodo breve de tiempo. Evidentemente puede haber muchísimas razones para esto, pero yo creo que Oda lo que nos está indicando aquí es que se encuentra en una situación, digamos que un poco problemática. Quizás no a manera individual, sino más por el lugar en el que se encuentra, digamos, y que sepamos, ahora mismo hay dos lugares que se encuentran en situaciones muy problemáticas. La primera es el lugar en el que nos encontramos, el BAF, y la segunda es Mariejoa. Que fuese alguien del BAF
o que está en el BAF, mejor dicho, me sorprendería mucho porque me resultaría muy extraño que viendo lo mucho que ha avanzado el arco y lo muy intenso que se ha puesto, sea un personaje que no haya hecho acto de presencia de momento. Por lo tanto, si las dos únicas posibilidades fuesen esas, yo apostaría más por Marielloa, pero evidentemente es un argumento con muy poca fuerza el que he dado. Es cierto que puede ser que, es decir, un poquito de fuerza digamos que sí que tiene, porque normalmente como que Oda no suele dejar las cosas tan al aire, sino que sí que las suelta con intención de crear conexiones, pero no tiene por qué ser el caso en esta ocasión. O puede ser que los problemas de Mosa ni siquiera tengan que ver por el lugar en el que se encuentra, sino que sí que sean a un nivel muchísimo más individual. Pero bueno, igualmente si fuese Marielloa sería muy interesante porque significaría o implicaría que ha estado teniendo contacto con un Tenryubito, con una Tenryubito, más probablemente. Y a ver, teniendo en cuenta cómo Oda está presentando a todo este personaje, a Mosa, sí que tiene pinta de que es un personaje que va a ser muy importante si es que no lo es ya. Más bien va a ser un personaje que de alguna manera va a tener impacto en la historia. Si no, no creo que lo estuviese tratando de la manera tan peculiar en la que lo está haciendo. Y ser un Tenryubito, pues la verdad es que encaja muy bien con lo de tener un papel impactante dentro de la obra. Si no, pues evidentemente es muy difícil de predecir qué personaje podría ser, porque creo que ya es algo tan amplio que podría ser prácticamente cualquiera. Así que veremos también qué nos depara Oda con este personaje y ver también si nos revela pronto quién es o si tardamos bastante en averiguarlo. Viendo cómo últimamente se está desarrollando One Piece, a mí me da la sensación de que lo vamos a saber más pronto que tarde, la verdad. Pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecer muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informa al instante de cuándo son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los devianars de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!